Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Patio Floni. Estoy muy contenta de compartir contigo el análisis de otro personaje muy polémico, conocido como el incómodo, desagradable, mentiroso y desleal. Estoy hablando de Woody Allen. Te recuerdo darme un like y suscribirte, además de tocar la campanita. El ambiente gráfico en este escrito es negativo, ya que en sus aspectos gráficos presenta letra ilegible, no respeta los márgenes y hay choque entre líneas. Aquí vemos que tiene dirección ascendente, lo que puede señalar que tiene un estado de ánimo eufórico pero pasajero, un buen estado de salud, actividad y empuje en el trabajo. Pero también puede ser confundido con engreimiento o vanidad, que se caracteriza conjuntamente con el orgullo. Invade el renglón de abajo. Podemos confirmar que deja poco espacio entre líneas. Es una persona que tiende a tomar decisiones apresuradas. Le gusta hacer varias tareas al mismo tiempo y tiene dificultades para planificar a largo plazo y prefiere trabajos en grupo. Puede reaccionar de forma impulsiva a los estímulos. Al tener poca capacidad de evaluación y discernimiento, puede culpar a los demás por sus fracasos. Busca reconocimiento, elogios y aprobación. Puede presentar dificultades en funciones que le exijan contacto con el público. Necesita el apoyo del grupo para realizar sus tareas. Incluso puede sentirse abatido con la soledad. Cuando se une la primera letra con la siguiente, como en este caso la T y la W, esto representa que tiene un pensamiento unido ingeniosamente a ideas objetivas y que tiene una mente ágil y piensa rápido. Las letras que se muestran en forma de 8 y que se encuentran en las jambas de las letras G, F y J, el significado es que tiene la habilidad de seguir y cambiar pensamientos de una manera suave y gentil. La letra A, abierta por la parte de arriba, demuestra que es una persona que cuenta sus cosas más íntimas con fluidez. Tiene la necesidad de manifestar emociones y sentimientos. Es una persona charlatana. Además que habla hasta por los codos y tiene la facilidad de ideas de forma sugestiva. Ansias de perfección también. Hay imprecisión en su forma de actuar y sus promesas, mala fe y engaño. La B abierta por el lado izquierdo. Indica que toma atajos y no le importan las personas, es decir, tiene poco respeto por los demás. Hay un espíritu contradictorio, es infiel y demuestra enojo con la familia o con el pasado. La jamba en bucle en la letra D minúscula revela que es sensible a la crítica. Mientras más grande es el bucle, es mayor el dolor a la crítica. Si está muy inflada, está imaginando que lo están criticando. Es miedo relacionado a la apariencia física. Cuando el final de la barra de la T tiene forma de aguja o es puntiaguda, significa sarcasmo. Es como una daga verbal que defiende el ego. El sarcasmo tiene un doble significado en todo lo que dice y a menudo se mezcla con humor. La gente sarcástica tiene la lengua afilada que puede herir los sentimientos de los demás. Los trazos como agujas en la parte alta de la M demuestran que esta persona tiene mente relámpago, que es capaz de formarse un juicio instantáneamente. Es curioso, impaciente, inteligente y casi siempre tiene prisa. La forma de hacer la T es como la de un compás abierto o como la de un tipi. Este escribiente se apoya en sus propias ideas. Es una persona obstinada y rara vez admite que se equivocó y no quiere confundirse con los hechos después de que ya haya tomado una decisión. Aquí tenemos grafismos de las letras que caen al final. Esto revela que hay desánimo, desaliento, falta de confianza en sí mismo, depresión, como también culpa o remordimiento por causas de origen diverso. Aquí tenemos la firma. Su predominio son las curvas y se interpreta como un signo de disposición innata al placer de agradar y seducir, de atraer, de comunicar, de lanzar mensajes cautivantes a los demás. La curva es un modo suave de adaptación, de comunicación atractiva, de relación complaciente, de afabilidad y comprensión, de empatía y de participación. Es un indicador de gustos refinados y artísticos, pero también pueden ser inclinaciones lúdicas y sensuales, de gusto por el lujo, por la comodidad y por el goce del cuerpo, goces alimentarios, goces sensuales y sexuales,
tales como la inclinación a acariciar, mimar, tocar y hacer a la vez tocado, acariciado y mimado. El final de la W es un trazo regresivo que no tiene por qué regresar a la izquierda y significa cuestionamiento excesivo de las cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué pasó así? ¿Por qué pasó asá? O podría tratarse de trastorno de ansiedad. También podemos ver la A del apellido con doble bucle, y esto indica que el escribiente es un mentiroso patológico. Y los finales de cada palabra que caen, como ya lo dije anteriormente, revelan desánimo, desaliento, falta de confianza en sí mismo, depresión, como también culpa o remordimiento. Gracias por visitar mi canal. Si te gustó, dale like y suscríbete. Te recuerdo visitar mi página web para que conozcas mis tarjetas grafológicas. Es todo por hoy y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.